18:42. Vamos a seguir conversando. Ahora vamos a tener en la cabina de Sonorama a Wilson Merino. Él es, en cambio, candidato a ser concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Y yo le decía antes, y dejamos esa pregunta para que me la conteste al aire, yo le decía, en estos momentos él es justamente representante de un partido político en el que está candidato a alcalde de la ciudad de Quito, pues Pavel Muñoz. ¿Cómo ve usted ahora ser el representante del movimiento Imparables en alianza con la Revolución Ciudadana? Él está representando de cierta forma a un partido político que ha tenido algunas discrepancias por algunos casos, en donde también se ha visto que la figura principal de este partido es Rafael Correa. ¿Le afecta o no le afecta primero a su desarrollo y ante sus propuestas de campaña como concejal? Bienvenido, Wilson. Buenas noches, Carla. Un saludo para ti y toda la gente que te sigue y que te escucha. Decirte que yo milito en el movimiento Imparables, un movimiento político en construcción. Tenemos 25,000 adherentes. Fui precandidato en su momento a la alcaldía de Quito y en función de estar a la altura del momento histórico decidí declinar mi precandidatura para favorecer la unidad, una unidad de un frente amplio, un frente progresista. Hice mis esfuerzos por unir a algunos ahora ya candidatos, en su momento Inti Gronenberg. Hablé con Luisa Maldonado, hablé con el Pavel, hablé con el Jorge, invitándoles a que vayamos juntos, ¿no? Porque más allá de tener alcalde, la ciudad también necesita gobernanza. Necesitamos plantearnos un proyecto amplio de futuro. Y no 100,000 partidos políticos y 100,000 personajes para que en realidad ese voto se divida y no hay esta unidad pues, popular que se necesita. Y estoy muy orgulloso de representar una organización política que tuvo la sensibilidad de declinar una precandidatura a la alcaldía. Porque en un inicio eras de los más opcionados, ¿no? Para poder ir a la candidatura de la ciudad de Quito. Y en algunas ocasiones habíamos conversado de este tema. ¿Declinaste entonces solamente por la situación de no tener como tantos candidatos en una papeleta y así no se disperse el voto? Así es. Y no se dio. Y vamos a ir a un proceso electoral donde vamos a encontrar 12 candidatos a la alcaldía de Quito. Y no hay 12 identidades políticas. Habrán 5, 6, a lo mucho, ¿no? La asamblea del movimiento Imparables finalmente decidió apoyar a la mejor candidatura que nosotros creemos, una candidatura técnica. Creemos que Pavel Muñoz es alguien que nos da la certeza de que no se va a volver a improvisar más. Es un planificador, tiene experiencia desde una mirada nacional, estuvo al frente de Semplades, tiene una mirada local, estuvo como secretario de planificación del municipio, ha procesado política Asamblea pública. Nacional también. Y creo que hoy necesitamos gente con experiencia. La situación de Quito es crítica. Pero hablemos entonces de ideologías, que creo que sí es importante acentuar esto. ¿Va a tu plan entonces de ser el concejal del Distrito Metropolitano de Quito de la mano de la ideología que tiene también Pavel Muñoz, de alguna forma también acentuado un poco más a la parte de la izquierda? Desde la ideología estamos en el mismo andarivel. Soy un progresista, creo en recuperar el sentido de lo público, creo que hay que invertir en la gente, creo que hay que recuperar la institucionalidad tan echada menos en esta ciudad. Creo que hay que revalorizar el ser funcionario municipal, ¿no? Que realmente la gente se sienta orgulloso de trabajar en el municipio, que ahora tristemente no lo es, por todo el estigma, ¿no? Y también por muchos errores en la gestión pública. Hacer política es difícil. Yo he hecho durante 21 años de mi vida activismo social, con muy buenos resultados. La Fundación Cecilia Ruanera probablemente es una de las fundaciones más reconocidas en América Latina en la lucha contra el cáncer infantil. Hemos materializado una escuela granja, tenemos un proyecto de investigación, un proyecto de emprendimiento, tenemos un área de hospedaje, tenemos la red de voluntariado juvenil más grande en el país, pero desde la fundación no logramos resolver los problemas estructurales de las familias, ¿no? Por ejemplo, los niños se enferman de cáncer, de la leucemia, que es el cáncer más común, por la mala calidad del agua. Fíjate tú, Carla. La mala calidad del agua tiene una incidencia directa en la desnutrición crónica infantil. Y eso es algo que desde la Fundación no puedo resolver. Es algo que necesitas participar en política. Necesitas estar dentro de los espacios institucionales para provocar ese cambio. Creo que para muchos no está en tela de duda el hablar de que van a trabajar
desde tu trinchera, si es que llegas a ser concejal, por los sectores sociales, porque eso se ha demostrado y yo creo que el plan de trabajo también se demuestra con el pasado de una persona. Eso no queda en tela de duda, pero hablemos, por ejemplo, sobre la parte de fiscalizar a algunas autoridades, algunos proyectos. ¿Cómo dejar de lado tal vez la parte de la corrupción que se ha visto tan salpicada en la alcaldía de Quito y que por eso Quito se encuentra en estos momentos en el abandono? Carla, mi más absoluto compromiso en fiscalizar el Metro de Quito, desde la administración de Augusto Barrera hasta la administración del concejal Guarderas. Y no solamente fiscalizar a los alcaldes y a los equipos que estuvieron al frente del metro, sino fiscalizar también a quienes tenían la tarea de fiscalizar y no lo hicieron, que son algunos concejales que ahora además pretenden reelegirse, ¿no? Si hablamos de ese aspecto, ¿cómo hacer, por ejemplo, y pongamos sobre el tapete esta situación? A veces sería lo mejor que exista gobernanza, ¿no es cierto? Que el alcalde y que los concejales de mayoría pertenezcan al mismo partido, pero a veces esto no sucede porque tiene que haber también oposición y política, que es lo que hablábamos. ¿Qué llegaría a pasar, por ejemplo, si es que hablamos de lo que está sucediendo en las encuestas, en donde denotan al alcalde, al candidato, pues Yunda, entre los primeros lugares? Y si llegas a llegar a la concejalía, al curul del Consejo Metropolitano de Quito, ¿cómo trabajar desde ese aspecto y cómo fiscalizar, por ejemplo, ese tipo de acciones? Yo estoy muy optimista de que el próximo alcalde de Quito va a ser Pavel Muñoz. Estamos trabajando fuertemente en la campaña, quedan 15 días, tenemos el plan de ciudad más robusto que se ha construido con los quiteños y quiteñas en los barrios. Un plan que tiene 5 grandes ejes, 27 subtemas y tiene más de 168 pilares o actividades, un plan muy bien pensado, así que bueno, yo tengo esa certeza. En el caso de que Pavel no sea el alcalde, el próximo alcalde contará con nosotros desde el Consejo Metropolitano de Quito para todo aquello que vaya en beneficio de los quiteños y quiteñas. Pero ¿cómo fiscalizar entonces desde tu trinchera a actos de corrupción que sucedieron en otras administraciones y que están afectando al manejo de la ciudad actualmente? Lo haremos sin contemplación. Nosotros vamos a fiscalizar a todas las administraciones que han estado vinculadas al proyecto Metro de Quito desde la administración de Augusto Barrera, que de alguna manera también tendrá alguna afinidad con el proyecto en el que yo ahora tengo una alianza. Hay que fiscalizarlo porque el proyecto Metro de Quito empezó en esa administración. Quizás habrá que poner más énfasis en la administración de Santiago Guarderas porque hay más indicios de corrupción, desde actos bochornosos como colocar una placa de un metro que no se mueve en complicidad con ciertos concejales, hasta pretender que los quiteños y quiteñas necesitamos una inauguración con bombos y platillos, gastando cientos de miles de dólares para aprender a subir y bajar gradas de una estación del metro. Creo que hay que tener un compromiso serio con la fiscalización. Hay muchas cosas que no funcionan bien en el municipio de Quito. Claro, por eso la ciudad está como está en estos momentos. La AMT, por ejemplo, el día de hoy se quería llevar una grúa, una wincha, a una buseta con niños adentro, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Se ha perdido todo el sentido de lo público, de lo común, de la comunidad. Se ha perdido el sentido de que son guaguas, ¿no? Entonces hay funcionarios que finalmente ven en esto un negocio. Y esto pasa porque las cabezas están corcomidas, ¿no? Porque no hay valores, porque la política, tristemente, hoy se ha convertido en el negocio de unos cuantos. Creo que es fundamental recuperar el sentido de lo público, creo que hay que trabajar en relación a un plan, un proyecto de futuro que resuelva los problemas de la coyuntura, pero que nos invita a los quiteños y quiteñas a soñar con días mejores. ¿Cuál será, por ejemplo, la primera ordenanza que proponga Wilson Merino en el caso de llegar a un curul en el Consejo Metropolitano de Quito? Bueno, son varias, ¿no? Ahora que nosotros veníamos recorriendo la ciudad, vemos con enorme preocupación el tema de la movilidad, ¿no? Creo que no podemos seguir así. Si hacemos un comparativo del 2021 al 2022, el parque automotriz en el primer trimestre creció en un 22%. Y hay cerca de 500,000 y pico de vehículos, ¿no? Y este año han incrementado en 17,000. Creo que hay que presentar ordenanzas desde una visión integral de movilidad, ¿no? No cosas chiquitas, sino ya ordenanzas que nos den una alternativa para fortalecer el transporte público
masivo. Yo particularmente creo que hay que avanzar hacia la municipalización del transporte, sobre todo en la dimensión... ¿Cómo es municipalizar? Porque hemos hablado del transporte público durante todas las administraciones. Hasta la fecha no tenemos buses, no tenemos un transporte público que sea óptimo, por eso también el parque automotor de la ciudad ha crecido. La gente no confía en tomar el transporte público porque no es de calidad, porque no respetan las paradas, porque hay inseguridad. ¿Cómo cambiar este panorama y convertirnos a largo plazo, como por ejemplo sucede en Madrid, en Europa, en Alemania, en donde el transporte público no está con muchísima gente, es súper organizado, te deja en el lugar que tú necesitas y desde el lugar que tú necesitas toma tu automóvil a la casa, por ejemplo? Necesitamos gente competente en el municipio de Quito. Creo que esa ha sido la tragedia. Tener a gente que no tiene la sensibilidad, finalmente tiene un número. La ineficiencia en la ciudad tiene un número. 500 millones de dólares el concejal Guarderas y su equipo no ejecutó este año. 500 millones de dólares. Y eso es algo que yo critico en absoluto. O sea, y no solamente en la alcaldía, sino creo que en todas las trincheras, tanto en la prefectura como en la alcaldía, como en el ejecutivo, en los diferentes ministerios. ¿Por qué no ejecutar esta partida presupuestaria anual que tienen? Porque a través de la obra pública, justamente a través de este tipo de partidas, del dinero que tienen que les otorga el gobierno, podrían crear más obra pública y a través de la obra pública más empleo y no estaríamos en la situación que estamos en estos momentos. Porque no están pensando en resolver los problemas de la gente. Para ellos lo importante es el quítate tú para ponerme yo, ¿no? Los problemas de los políticos, de entre políticos, finalmente han detenido el progreso de la ciudad. Y esa es la tragedia, ¿no? ¿Qué ganamos con la remoción del exalcalde Yunda? Más allá del tema legal, que es un tema en discusión, tener un alcalde como el señor Guarderas, que no tiene legitimidad y que tiene a la ciudad destruida, ¿no? Un municipio que se repartieron entre unos cuantos concejales, que a mí en realidad me genera muchísima sorpresa que pretendan ahora candidatizarse a la reelección, a la prefectura, a la alcaldía. ¿Con qué cara? Después de habernos entregado a los quiteños y quiteñas una ciudad terriblemente insegura, una ciudad que no se mueve, una ciudad sin empleo, una ciudad sin esperanza de que vendrán días mejores. Tengo una pregunta de parte de la ciudadanía a través de Facebook y nos dice José Barrera, ¿cómo va a ser el apoyo al deporte en las ligas barriales? Creo que las ligas barriales son los corazones del barrio y entendiéndolo así creo que hay que trabajar en alianza pública comunitaria. Las ligas barriales no solo es del fútbol, es del lugar de encuentro de los vecinos y vecinas, ¿no? Hay varios desafíos, mejorar la infraestructura, por ejemplo, en estos 500 millones de dólares que el municipio no ejecutó, hubiera sido bueno que parte de ello vaya directamente a los barrios y que se invierta en infraestructura de las ligas barriales. El deporte, además, Carla, nos permite luchar contra algo que es terrible y es del consumo de drogas. Es un problema mayúsculo en la ciudad que no lo estamos viendo. En los parques, a las 9, 10 de la mañana ya vemos a jóvenes consumiendo drogas, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Sobre todo los agentes de control. Creo que hay que comenzar a invertir nuevamente en lo social, hay que invertir en la educación, en el deporte, en la cultura. Creo que hay que destrabar el gasto público. Yo creo que gran parte del motor de la reactivación económica de la ciudad tiene que ver también con la inversión pública, que tiene que ser además complementada con la inversión privada. Creo que hay que fortalecer la organización barrial, las ligas barriales, ¿no? Los comités de seguridad también. Ahora que vemos con tanta indignación, con tanta tristeza el asesinato del presidente de un comité de seguridad en Guayaquil, ¿no? Ese es un mensaje dolorosísimo, ¿no? Porque una de las formas más efectivas de luchar contra la inseguridad es la comunidad. Entonces, que no nos venza el miedo y que sigamos organizándonos y sigamos invirtiendo en los barrios. Voy a leer ahora también más temas por aquí. Nos dicen, qué excelente. ¿Cuáles serán en cambio sus propuestas en torno a los perritos de la calle? Esto frente a que una de las propuestas era eliminarlos. Casi me da algo cuando vi eso, honestamente, porque yo, la verdad, soy bastante humana en ese aspecto. Para mí los animales merecen el mismo respeto que merecen todos los humanos. Pero no sé cuál es la propuesta. Bueno, primero decirte que no es una propuesta individual, sino que es un proyecto colectivo, es un plan Quito Renace diseñado por un grupo de quiteños y quiteñas, de expertos en diferentes áreas y nutrido con la participación de la ciudadanía. Un plan que lo lidera Pavel Muñoz y que nos permite solucionar estos problemas de la coyuntura, pero que además nos permite avanzar hacia el futuro. En el caso de la fauna urbana,
Yo creo que hay que trabajar en concientización, creo que la educación es clave para todos, ¿no? Si es que como sociedad no somos más sensibles, más humanos, si no entendemos a los animales como parte de la integralidad del espacio común que compartimos, no solo entre vecinos y vecinas, sino también con los animales, no vamos a poder avanzar. Creo que hay que verlo como un problema de salud pública, creo que grandes campañas de esterilización hay que emprender, creo que hay que también emprender campañas de adopción. Creo que hay que motivar a que la ciudadanía adopte a los animales. Pero no está en absoluto nada de esto de sacar a los perritos, de la eutanasia y todo eso, en absoluto. En nuestro caso no, somos un proyecto progresista, humanista, que busca construir días mejores defendiendo la vida. Sin duda. Ahora, también tengo por aquí otra pregunta de parte de Gabriela Pazmiño Armijos. Nos dice, sería importante dar también priorización al tema del manejo de la basura en la ciudad. El relleno del Inca no da para más y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuál es su propuesta frente a esta problemática? Bueno, el tema de la basura es un tema también muy difícil, muy complejo, que nos está complicando la vida, ¿no? Yo creo que el punto neurálgico tiene que ver, y el punto de salida tiene que ver con procesos educativos nuevamente. Necesitamos incentivar sistemas de reciclaje desde la fuente, desde los hogares hasta el destino final, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, yo he sido siempre muy vinculado a lo social. Y ahora soy quizás más vinculado a temas ambientales por mi hija Manuela, que tiene 6 años, ¿no? Mi hija Manuela siempre está... Papi, el plástico aquí, papi, el cartón acá, papi, esto acá, ¿no? Es ella quien tiene el chip y me parece que los niños tienen ese chip porque ven lo que les puede pasar a futuro si es que no tomamos acciones inmediatas. El cambio climático no es un mito, es una realidad. Así que bueno, yo creo que hay que tener guardianes de la basura y me parece que los niños pueden ser grandes aliados en esta iniciativa. Y frente al relleno y frente a los rellenos y esta problemática que ya no da para más, tal vez se va a crear. Lo primero también es fiscalizar, porque me parece que alrededor de todo lo que ha pasado en el municipio hay chanchullo, hay palancas, hay corrupción. Y lo segundo es dar una alternativa efectiva en cuanto a proyectos de inversión. Si es que el relleno del Inga ya no da más, pues habrá que buscar una alternativa. Hay que ver también las complicaciones que tienen los vecinos y vecinas del sector, que han hecho varias marchas y varias quejas en función de lo que están viviendo y experimentando. Hay que mirar también el tema de los lexiviados, qué uso se le puede dar. Hay que entender que en la basura hay riqueza. Yo, por ejemplo, creo que el tema del reciclaje es algo que tiene que estar en el centro. Las recicladoras de base, por ejemplo. Yo el otro día estuve desde las 8 de la noche hasta la 1:30 de la mañana reciclando con una mujer valiosísima, una mujer valiente en el sur. Y fue una experiencia durísima, pero muy gratificante. Entender que las recicladoras pueden convertirse en microempresarias de la higiene en la ciudad y que pueden ayudarnos a transformar un problema complejo en oportunidad de riqueza para todos. Por aquí Pablo Ceballos nos dice, podría ser importante tener una planta de reciclaje municipal, a tomarlo en cuenta. Yo creo que lo municipal, lo público está en el centro, ¿no? Yo no creo en privatizar, ¿no? Yo soy alguien que cree en lo público y me meto a ser candidato a algo, a una dignidad, porque creo en lo público, porque quiero llegar al municipio para mejorarlo, para transformarlo, para afectar su productividad. Creo que hay esta idea también que hay que desmitificar de candidatos que ofrecen votar a los funcionarios municipales a la calle, ¿no? Primero, no es factible, ¿no? Costaría una fortuna al municipio de Quito pagar liquidaciones. Y lo segundo es que necesitas funcionarios municipales para operar la institucionalidad. Lo que hay que hacer es organizar a los colaboradores para que podamos trabajar de manera más cercana a la ciudadanía, en el horario que le es útil a la ciudadanía. ¿Qué estamos planteando? Tener 2 jornadas de trabajo, 2 turnos, así como en la radio. Hay compañeros tuyos que arrancan trabajando 6 de la mañana. Quizás se van 2, 3 de la tarde. Y hay otros compañeros que entran en el horario de la tarde-noche, que quizás se vayan a las 10 de la noche. Lo mismo en el municipio. Esto nos va a permitir tener un municipio que opere físicamente las 24 horas. Desde las 6 de la mañana, al menos hasta las 9 de la noche, que a través de procesos de transformación digital trabajemos 24 horas y que con este pequeño arreglo institucional aliviemos el tráfico, por ejemplo, Carla. Los primeros en salir a la calle el día de hoy son los niños. Rapidísimo, en un minuto, 19 horas en punto, frente al contraflujo, frente al tráfico que hay en Quito, ¿cuál va a ser esa solución para ya no tener también, y yo siempre soy enfática en esto, la salud mental en estos momentos es prioridad, y aunque ustedes no crean, el estar tanto tiempo en el tráfico, el estar atascados, el tener esta molestia de tener que pasar por estos contraflujos, afecta psicológicamente a la salud mental de todos nosotros.
¿Cómo trabajar? ¿Cuál va a ser su propuesta frente al pico y placa y a esta situación que vivimos? Metro y más metro para Quito. Creo que el metro tiene que entrar a operar ya. Pero ¿cómo cubrir un metro, digamos, en zonas como por ejemplo los valles? Creo que hay que levantar la voz. Creo que el próximo alcalde tiene que exigirle al gobierno nacional que cumpla su ofrecimiento de más de 700 millones de dólares. La ineficiencia de la gestión municipal tiene que estar invertida en temas que sean útiles para la ciudadanía, como la extensión del metro al norte y al sur. Creo que hay proyectos como los metrocables que se tienen que levantar. Un grupo de vecinos finalmente pusieron contra la pared al exalcalde Rodas y finalmente el proyecto no se dio porque no querían que los cables pasen por encima de sus casas, afectando el bienestar de toda la ciudad. Se necesita un alcalde con liderazgo. Yo creo que Pavel Muñoz tiene esos dotes. Pero sigue el pico y placa, ¿van a seguir los contraflujos desde su propuesta? Yo al menos creo que debería volver la propuesta del hoy no circula. Yo Perfecto. particularmente creo que eso es una política positiva. Hay que desincentivar el uso del auto particular y motivar la movilidad sostenible, que Quito sea una ciudad caminable, que la gente camine más, que aprecie la ciudad, que disfrute, que afecte positivamente a su salud mental, que la gente utilice la bicicleta, que haga deporte, que disfrute lo maravilloso que es esta ciudad. Sin duda, quiero agradecerle muchísimo a Wilson Merino, candidato a concejal del Distrito Metropolitano de Quito, por el movimiento Imparables en alianza con la Revolución Ciudadana. Definitivamente nos falta tiempo para seguir conversando y que la ciudadanía pueda conocerlo más a profundidad, pero bueno, muchísima suerte en todo caso en las elecciones. Muchísimas gracias a ti, Carla, decirte que estamos muy contentos de hacer equipo con Pavel Muñoz, candidatos de la lista 5. Muy amables, son las 19 horas con 2 minutos. Gracias a todas las personas que han interactuado con nosotros a través